trombos. ¿Qué sabemos de los trombos? Aquí están los émbolos. Características tienen los trombos, en relación a su constitución, a su repercusión clínica. ¿Qué saben de los trombos? Los émbolos. Tienen algo en común, tanto los trombos como los émbolos, algo en común, que van a causar su forma, van a causar la obstrucción del vaso. ¿Qué significa eso? Suponiendo que este es el vaso que va a llegar a esta parte del tejido, pues si no está llegando sangre oxigenada, o hay obstrucción, ¿qué sucede? Acá se va a producir una necrosis. Necrosis cuando hablamos del corazón, sino del infarto. ¿Cuáles son las características de un trombo en relación a un émbolo? Los trombos están formados por plaquetas, están formados por fibrina y están formados por glóbulos rojos. O sea, significa que estos trombos, los trombos netamente están formados por elementos constitutivos de la sangre. Plaquetas, fibrina, glóbulos rojos. ¿Qué pasa con los émbolos? Pueden estar formados por fragmentos de trombos. Fragmentos de trombos que se desprenden, por eso vamos a hablar de la friabilidad de los trombos. O pueden estar formados por trombos que se desprenden. ¿Ya? Pero a su vez, los émbolos pueden estar también formados por otro tipo de partículas o sustancias que van a ingresar, no se forman dentro del vaso, sino que van a ingresar a la luz del vaso y van a ir a causar una obstrucción, que es la embolia. La embolia es la obstrucción. Entonces acá vamos a ver que los émbolos también pueden estar formados, por ejemplo, vamos a hablar de la embolia grasa, que son partículas del tejido adiposo que se introducen en la luz del vaso muy caliente, puede producir obstrucción, ¿no es cierto? Especialmente desde las encías. Embolia gaseosa, donde pues por modificaciones en la presión atmosférica se produce lo que se denomina la hiperpresión atmosférica, donde los gases atmosféricos se disuelven en forma de burbujas y eso puede entrar a la circulación hacia los vasos y causar obstrucción, por eso se llama embolia gaseosa, ¿no? O estas partículas de nitrógeno, burbujas, pueden formarse en las articulaciones y causan mucho dolor, características de lo que es la hiperpresión, cuando uno designa profundidades del mar o profundidades de la tierra, en este caso los mineros. Bueno, vamos a hablar de eso más prácticas. Entonces, esa es la particularidad y iremos describiendo qué tipos de émbolos hay. De acuerdo a su carácter, embolia del biológico. Y después, lo que quiero que entiendan es que en ambos casos van a causar obstrucción del vaso, que esto puede terminar en necrosis. Pero que los trombos son netamente conformados o están formados por elementos de la sangre, como son plaquetas y glóbulos. Es que el émbolo puede ser fragmentos de un trombo que se desprende y van a ir a obstruir, o también otras sustancias que ingresan al vaso y pueden obstruir. Entonces el émbolo puede estar formado por elementos de la sangre, pero también puede estar formado por sustancias que ingresan a la luz del vaso y causan
PIRCHOP como base fisiopatológica importante para la formación de los trombos y lo que es la trombosis, diferenciar entre lo que son trombos arteriales, venosos, cardíacos y vegetaciones. Esos son trombos, pero se diferencian por el lugar donde estos se producen o se presentan. El destino de los trombos, por ejemplo, a ver, la sangre venosa, ¿dónde va? ¿Dónde? Ah, la sangre venosa, donde se torna para oxigenarse. ¿A dónde? ¿Ah? ¿Dónde se oxigena la sangre? A través de la sangre arterial va a distribuir el oxígeno a los tejidos y órganos. Esa sangre que ha dejado el oxígeno tiene que volver por el sistema venoso a oxigenarse nuevamente, eso tiene los pulmones. Entonces, los trombos venosos retornan, o sea, o los trombos que se forman en el sector venoso van a ir y causar el problema a nivel del pulmón, de los pulmones, netamente. Destino de los trombos. Trombosis, consecuencias clínicas, va a estar en un infarto, justamente vamos a hablar de embolia pulmonar por los trombos venosos, isquemia, incluso muerte súbita cuando estos obstruyen un vaso de gran calcio. ¿Cuál es la relación entre hemostasis y trombosis? Pues hay una relación y hay una diferencia entre ambos, ¿no? Hemostasis y trombosis, relación. Ambos procesos se basan en lo que es la coagulación de la sangre. Realmente, en un caso fisiológico, es patológico, ¿no? Entonces, ambos procesos se basan en la coagulación de la sangre. La hemostasia es un proceso fisiológico diseñado para detener el sangrado a nivel de vasos. Cuando se produce la solución de continuidad en la pared de un vaso, de forma fisiológica, se dan todos los procesos de hemostasia para evitar que se haga esa pérdida de sangre, los sangrados, ¿no? Pero la trombosis es un proceso patológico que también hay un proceso de coagulación de la sangre, pero en este caso en el interior de espacios vasculares. O sea, no hay sutura o no hay solución de la pared vascular. En este caso, la pared está intacta. Espacios vasculares, esa es entonces la diferencia. Entonces, ambos procesos destinados o se basan en lo que es la coagulación de la sangre. Pero la hemostasia es un proceso fisiológico normal que tenemos las personas y la trombosis es un proceso patológico que se da por la coagulación de sangre en espacios vasculares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y una trombosis? El trombo es el coágulo patológico que se forma en la sangre circulante de los vasos sanguíneos o las cámaras cardíacas. Acá ya estamos ampliando la definición. O sea, cuando hablamos de trombo, no solamente, por ejemplo, se va a formar en los vasos. Y si hablamos de los vasos, a veces se tiene ese mal concepto que los trombos solamente se forman en las arterias. ¿Sí? También se pueden formar en las venas. Y no solamente se forman en los vasos sanguíneos, sino también se puede formar en las cámaras cardíacas, porque ahí también tenemos revestimiento endotelial. Y van a ver ustedes que el daño a nivel del endotelio es el paso fundamental, el paso inicial, principal para la formación o el desarrollo de constitución. Como ya hemos mencionado, los trombos están constituidos por plaqueta, fibrina y células sanguíneas. Acá recordando que nos estamos refiriendo a los glóbulos rojos. Plaqueta, fibrina, glóbulos rojos. Y la trombosis es el proceso patológico mediante el cual se va formando un trombo. Entonces concluimos que la trombosis es el proceso y el trombo
dice producto, en este caso. Esa es la diferencia, ¿no? Son términos muy similares, pero esa es la característica que diferencia ambos, yo creo que es trombosis y trombo. Ejemplo, acá qué pasa en las arterias coronarias. El trombo es la masa que tapa la arteria, la trombosis es por el cual se ha formado el trombo. Por el patológico el cual ha desencadenado o sido la consecuencia para que se forme ese trombo que ha ido a obstruir esa arteria coronaria. ¿Cuál será su complicación? Estamos hablando de una arteria. La arteria lleva sangre oxigenada, entonces no llega oxígeno a una parte del corazón. Esto no estamos hablando de infarto de miocardio. Infarto es una necrosis, o sea, no llega oxígeno, esas células de ese músculo cardíaco mueren. Hay que diferenciar también, pero de otras características, por ejemplo, los coágulos post-mortem, no podemos llamarlos trombos. O también, ustedes saben, cuando extraemos sangre en un tubo de ensayo, también se da el proceso de coagulación. Tampoco se puede utilizar, pero la diferencia fundamental con esto es que para definir trombo se tiene que dar un organismo vivo, una persona viva, igual que hemos hablado de lo que hemos dicho de las biopsias, ¿no es cierto? Vida. Entonces, cuando tenemos el término biopsia, tenemos que es la extensión del tejido como organismo vivo. Entonces, los coágulos post-mortem y los que se forman dentro de los ahí no se llaman trombos. Los coágulos post-mortem, ¿por qué? Porque no se forman durante la vida, y los coágulos en tubo de ensayo se forman fuera del cuerpo, fuera del sistema cardiovascular. Entonces, en estos casos no se da esa definición. Trombo, igual es coágulos de la sangre. Porque no todo coágulo es trombosis, lo mismo, ¿no? La sangre que se coagula en tubo de ensayo lo hace fuera del cuerpo y después se extrae la sangre. Ese es un coágulo. Los post-mortem, sangre que coagula después de la muerte dentro del cuerpo, pero circulación vital. Y esto sí es trombo, esta sí es una división corresponde a trombo, masa formada dentro del vaso o de las cámaras cardíacas, dentro del sistema cardiovascular y durante la vida. Entonces, a eso sí pues podemos considerarlo como un trombo. Entonces, ya hablando de la triada de Virchow, dice esta triada de Virchow, hay tres factores que inducen a la trombosis. Tres factores importantes. Cambios en la pared vascular, cambios en el flujo de la sangre, cambios en la composición de la sangre. Esos tres factores van a predisponer a la trombosis. ¿Qué es lo fundamental cuando hablamos de la pared vascular? Tenemos ahí un revestimiento endotelial. Hay diferentes, y acá lo importante es, como les decía, el endotelio. Todos los vasos tienen un revestimiento endotelial. Este endotelio normal tiene una función, un vaso normal, un vaso sin daño por ese endotelio, una función antitrombótica, o sea, evita que estas plaquetas vayan a adherirse a ese endotelio, de esa manera limita esa tendencia a la coagulación. Pero ¿qué pasa? Cuando se lesionan, se vuelven procoagulantes, o sea, favorecen la coagulación. Por eso, cuando hablamos de cambios de la pared vascular, la parte importante para el desarrollo de un
basal, pero quiere decir la membrana basal. Y debajo de la membrana basal tenemos tejido conectivo. Al dañarse ese endotelio, queda expuesta la membrana basal, o en su caso queda expuesto ese tejido conectivo de la pared del vaso, y eso favorece a que en esa zona se vayan agregando las plaquetas. Las plaquetas, cuando hay daño en la pared del vaso, pues bueno, se agregan. Entonces, ese agregado plaquetario justamente es el paso inicial o la etapa inicial para la formación de los trombos. Además que el daño de este endotelio hace que se liberen más sustancias procoagulantes, ¿ya? Y disminuyan las sustancias anticoagulantes, también desequilibrio, entonces eso también hace que se favorezca la trombosis. ¿Qué factores predisponen a que la pared vascular, qué queda después de la pared vascular a la trombosis? Hemos dicho que hay un daño a nivel de las células endoteliales y cuando se produce esto hay una liberación de sustancias procoagulantes, o sea, hay un incremento, en este caso, de estas que son sustancias procoagulantes, y hay una disminución en la producción de estas sustancias anticoagulantes. Además, ¿qué pasa cuando hemos dicho se produce una pérdida de estas células endoteliales? Entonces, ¿cuál es la membrana basal? Pues el colágeno de la pared del vaso, es el tejido conectivo que tenemos formando la pared del vaso. Esto hace que se vayan a unir plaquetas de este nivel, formando esos agregados plaquetarios que son la etapa inicial para la formación de los trombos. Entonces, este término que engloba todo lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando el endotelio pierde su función, es protectora, o sea, anticoagulante. La sangre interpreta esto como una herida, como una solución de continuidad a nivel del vaso, y entonces van las plaquetas, producen ese nivel de agregado plaquetario, que como decimos es el paso inicial para la formación de los trombos. Sí, ¿no? Ahora sí, la clase. ¿Ya? Estoy bien. Por favor, con respeto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Pues, si quieres ver tu tema colado, puede ser. Si quieres ver tu tema fuera, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta lesión endotelial? Tenemos lo que son las aterosclerosis, ¿no es cierto? Porque donde se forma la placa de ateroma se produce un daño a nivel de lo que es endotelio, las tromboflebitis, o sea, la inflamación a nivel de la pared de las venas también causan daño endotelial, traumatismo, cirugías. Acá, por ejemplo, también agregar lo que es la hipertensión arterial, porque esos pacientes que están con hipertensión arterial, pues también
los vasos no siempre tienen esta forma, no siempre tienen una disposición, una línea directa, sino que estos vasos tienen en muchas partes esas angulaciones. ¿Cómo se define lo que es una hipertensión arterial? Aumento en el flujo de la sangre dentro de los vasos. Entonces, por el aumento del flujo de sangre de los vasos, en estas zonas donde hay las angulaciones de los vasos, se torna un flujo turbulento. O sea, la sangre por esas zonas pasa ya con mayor fuerza, entonces se puede producir un daño a nivel del endotelio en esas zonas, por esa característica. Entonces puede predisponer a la formación de los trómbos. Entonces, por eso que las lesiones de las personas hipertensas tienen que estar, están formuladas, ¿no? Como una de sus bueno, el tratamiento que les dan justamente es anticoagulantes, ¿no? De manera diaria utilizan aspirina, una terapia profiláctica para evitar la formación de los trombos. Lo mismo pasa a aquellas personas que tienen, por ejemplo, varices a nivel de las extremidades inferiores. Por dos situaciones puede desarrollarse trombosinovia. Primero, porque el estasis de la sangre, o sea, la sangre que está pasando de manera más lenta y porque hay una dilatación de las venas, hace que las sustancias no coagulantes estén más tiempo a ese nivel, favoreciendo a la trombosis. O también porque se produce daño endotelial en estas zonas de vasos dilatados, favoreciendo la trombosis. Entonces también tienen que estar con anticoagulantes. ¿Cuáles son los cambios en el flujo de la sangre que predisponen a la trombosis? Justamente el flujo turbulento a nivel de arterias, corazón. Esto va a ocasionar lesiones a nivel de endotelio, por esto que les mencionaba, y esto a su vez puede terminar en formación de trombos arteriales. Cambios en el flujo de la sangre puede ser éstasis. Pues en este caso no hay un flujo turbulento, sino que la sangre está de cierta manera detenida de los vasos, o pasa de manera más lenta por esta dilatación de los vasos. Entonces ocasiona trombosis, que se da más que todo a nivel de las venas, cuando hablamos de éstasis en las venas, flujo turbulento, arterias, ¿no? Entonces, a este nivel hay acumulación de factores de coagulación o hace que estos factores de coagulación estén más tiempo a ese nivel. Porque los factores de coagulación lo que hacen es, si tienen su flujo normal, pues los factores de coagulación pasan también de manera normal. Como si tenemos un semáforo ahí, cuando está en verde, todos pasan tranquilos, pero si hay un rojo, pues debe detenerse. Eso pasa con los factores de coagulación. Se detiene en ese nivel más tiempo y favoreciendo a la formación de trombos. En este caso, si estamos hablando de venas, son trombos venosos. Entonces, esto quiere decir, si la sangre fluye normalmente, los factores de coagulación se dividen. Pero si la sangre se estanca, los factores de coagulación permanecen en el sitio y favorecen la formación de estos trombos. Bien, hay algunos ejemplos de lo que pasa en procesos patológicos. Una fibrilación articular puede ser una estasis de las aurículas. Este es un aspecto importante de la inmovilización provocada. Produce un estancamiento, una estasis de la sangre a nivel de las venas, especialmente los miembros inferiores. En los aneurismas, ¿qué pasa? Hay una dilatación en esa zona del tercer formado de las aneurismas. Cuando hablamos de aneurismas, estamos hablando de arterias. Entonces hay un flujo turbulento que aparte se asocia con
estasis de la sangre en esa zona, varices, estasis venosa, insuficiencia cardíaca, también ocasionando disminución en el flujo. O sea, son ejemplos clínicos que más relacionados con lo que producen, y esto a su vez desencadena en la formación de los trombos, cambios en la composición de la sangre que predisponen a la trombosis. Cuando hablamos del cambio, estamos hablando netamente de la composición de la sangre, ¿no? Pero cuando hablamos de composición de la sangre, estamos hablando de esta característica de la actividad de derecho está relacionada con la presencia de sustancias coagulantes, ¿no? Entonces, en los casos cambios en esta composición de la sangre que favorecen la trombosis, es que existe un incremento en lo que es las sustancias procoagulantes y una disminución en las sustancias anticoagulantes. Esto determina un cuadro de hipercoagulabilidad en la sangre. En otras palabras, determina un factor que favorece a la trombosis. Dentro de estos tenemos cuadros de hipercoagulabilidad que son hereditarios por deficiencia congénita y se conocen como las trombofilias, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de la deficiencia congénita de la trombina 3. Normalmente, en caso fisiológico normal, que hace la antitrombina 3 bloquea la acción de la trombina, evitando la formación de los trombos. Como de deficiencia congénita, pues está favorecida la acción de la trombina. Lo mismo pasa con esa deficiencia congénita de las proteínas C y S, que pues normalmente inhiben factores de producción positivos de la población, pero al no tenerlas, pues favorece también la cuadros de hipercoagulabilidad adquirida, que está relacionadamente con lo que es el daño del tejido y la producción del fibrinógeno a nivel del hígado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un daño tisular? Se da, pues, o hay, no favorece la formación de estos trombos. Hay una mayor liberación de sustancias procoagulantes, donde tenemos ahí, por ejemplo, la tromboplastina, que favorece, reduce la formación de la coagulación de la sangre por la vía extrínseta, o las infecciones crónicas, donde en el hígado se incrementa la formación de fibrinógeno. Bueno, pues se sabe, hemos dicho, ¿no? Que la parte importante o uno de los elementos constitutivos del trombo es la fibrina. Al incrementar la producción, pues el incremento de fibrina también en la situación favoreciendo a la trombosis. Pues, bueno, esta es una clasificación justamente de este tipo de cuadros de hipercoagulabilidad, ¿no? que tenemos. A esto me refería, la hipercoagulabilidad es más importante en la trombosis venosa cuando especialmente está relacionada con estas. O sea, significa que los pacientes, por ejemplo, operados, los pacientes que están inmovilizados, ¿no es cierto? Además, pues tienen mayor tendencia, mayor riesgo a la formación de los trombos, ¿no? Porque al estar inmovilizados, el flujo es menor del sector venoso. Entonces, eso favorece la trombosis, ¿no? Por ejemplo, pacientes operados, pacientes inmovilizados, o pacientes con cáncer, también favorece también la producción de sustancias. Entonces aumenta la estasis venosa y al aumentar esto hay una tendencia a la hipercoagulabilidad. Entonces, a los riesgos de trombosis venosa profunda, entonces pues hay que estar con
los pacientes o alguna profilaxis para evitar esto de la trombosis. Trombología de los trombos, realmente acá vamos a hablar de lo que es cómo se forman los trombos, que son las líneas de sangre. Entonces, cómo se va del término acomodando los elementos constitutivos del trombo. Primero se forma una capa blanca que está constituida por las plaquetas y la fibrina. Luego se coloca una capa de glóbulos rojos, que es una capa roja, normalmente una capa de fibrina en plaquetas, capa blanca, luego una capa de glóbulos rojos. O sea, esa alternancia de colocado de estos elementos constitutivos de la sangre se conoce como las líneas de sangre. Luego, hablando de la friabilidad, importante de los trombos, porque eso desencadena un sistema nervioso, porque la fibrina es como un esqueleto a nivel del trombo, sosteniendo los elementos constitutivos del trombo, pero no toda la superficie del trombo tiene la misma cantidad de fibrina. La fibrina está en menor proporción en la parte más superficial del trombo, la parte más distal del trombo. Entonces, esto hace que tenga la tendencia a desprenderse parte del trombo y obstruir un vaso a una distancia, ocasionando una embolia. Nada más, acabamos de quedar.